Hablaremos del curso de Lógica Jurídica impartido por el profesor Carlos Murillo en la UACJ y los diversos trabajos que tuvimos durante el curso. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la lógica formal, lógica material, lógica deóntica y cómo aplicaríamos estos tres en una serie de Netflix basada en hechos reales. También hablaremos del amparo 159/2013 en revisión y más adelante les explicaré un poquito del caso. También hablaremos de qué hablo cuando hablo de lógica jurídica, el texto de Joshua Hoffman, y cómo vamos a relacionar estos tres trabajos. En el primer trabajo realizamos cómo aplicamos la lógica formal, material y deóntica en la serie de Netflix Los Juicios de Tokio. Primero que nada, la lógica formal es cuando las premisas son razonables, no tienen que ser verdaderas, con que sean razonables. Y en la lógica material, las premisas tienen que ser verdaderas, relevantes y razonables, claro. Y la lógica deóntica, esta se fija en lo que tiene que ser, o sea, que es obligatorio. También en que si está prohibido o si no está prohibido, pero que es obligatorio, en el deber ser, ¿sí? Y ¿cómo relacionamos esto? Por ejemplo, un ejemplo de lógica deóntica. En el episodio 2, en una de las escenas, la fiscalía expone las condiciones inhumanitarias en las que fueron tratados los prisioneros de guerra por parte del ejército japonés, ya que fueron torturados, asesinados, obligados a trabajar hasta desmayarse. Entonces, aquí cómo se aplica la lógica deóntica. Como premisa mayor, está prohibido torturar a los prisioneros de guerra. Como premisa menor, sería que Japón torturó a los prisioneros de guerra. Y como conclusión, sería que el ejército japonés actuó contra lo prohibido y debe ser sancionado. La lógica deóntica no discute si el hecho fue real, sino que si fue correcto desde el deber moral y jurídico. Entonces, esto es un ejemplo del primer trabajo. Ahora vamos con el trabajo número 2, que es el amparo en revisión 159/2013. Les voy a platicar lo más rápido que pueda del caso. Trata sobre Ricardo Adair, que es un joven de 18 años, es mexicano, tiene síndrome de Asperger y fue declarado por un juez en estado de interdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que él no puede tomar decisiones por sí mismo. Entonces, a partir de ahí, nombraron a sus padres como tutores. A Ricardo no le pareció esto porque ya no podía tomar decisiones por sí mismo, ni sobre su salud, ni sobre su dinero, ni sobre sus cosas cotidianas incluso. Entonces, a él no le pareció esta decisión. Entonces, con ayuda de organizaciones civiles, él promovió un amparo en el que él argumentaba que esta figura de interdicción violaba sus derechos humanos e incluso su capacidad jurídica. Entonces, este caso llegó a la Suprema Corte. Y la primera sala revisó el caso con profundidad y la Suprema Corte en 2013 emitió una sentencia en lectura fácil dirigida hacia Ricardo. Entonces, ¿qué resolvió la Corte? La Corte declaró que el modelo de interdicción es inconstitucional, ya que violó el artículo número 1 de la Constitución, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. También se contradice en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Impide el ejercicio de la capacidad jurídica. El Estado no debe de quitarle sus derechos, al contrario, debe de darle apoyos razonables para que pueda ejercerlos. También la Corte ordenó que reformaran las leyes civiles mexicanas
eliminando el modelo de sustitución de voluntad y adoptar un modelo de apoyos. Además, la Corte revocó la sentencia anterior y concedió el amparo a Ricardo para que pudiera por sí mismo decidir. Después de leer toda la sentencia, se hizo un análisis lógico-argumentativo, y para entender cómo razona la sentencia, se analizaron sus más de 100 párrafos y se clasificaron por categorías lógico-argumentativas. Estas categorías ayudan a identificar el tipo de razonamiento que cada parte de la sentencia tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en informativo se escribieron hechos, etapas procesales y contexto, pero esta categoría representó el 41% de la sentencia, fue el que más representó a la sentencia. Claro que también hubo argumentos dogmáticos, argumentos teleológicos, lógicas deóntica formal y material, argumentos históricos, semánticos, comparativos y sistemáticos, aunque fue en menor cantidad, pero cada categoría cumple con una función distinta dentro del razonamiento jurídico. Y aunque el informativo parece que tiene menos importancia, pues en realidad tiene un papel central en la lógica de la sentencia, la verdad. Y después de el análisis de lógica argumentativa, nos pasamos a qué dice Ochoa Hoffman sobre la lógica jurídica. Que el texto es llamado ¿De qué hablo cuando hablo de lógica jurídica? Él explica que la lógica jurídica no se reduce a usar silogismos, sino que para él la lógica en derecho es una forma de organizar el discurso jurídico de manera racional y coherente. También dice que el derecho es un sistema de normas, pero también de lenguaje, y que todo razonamiento jurídico debe estar estructurado, claro y comprensible. Incluso los párrafos informativos son parte de la lógica jurídica, porque preparan el terreno para los argumentos jurídicos, permiten que el lector entienda los hechos, el problema y la aplicación del derecho, y pues contribuyen a la claridad, coherencia y estructura del discurso judicial. Por eso el informativo no está fuera de la lógica, sino que es un elemento también fundamental del razonamiento jurídico, igual que las demás categorías, perdón. Por último, se realizó un ensayo en el que se explicaba la relación de los 3 trabajos y se explicaba, claro. Yo tengo otra relación más general, ya que en el ensayo solo era como de una parte del juicio de Tokio. Si vamos a agarrar un ejemplo de lógica deóntica, de lógica formal o de lógica material, pero solo era uno, y íbamos a hablar sobre lo informativo, que fue lo que en la sentencia fue la que más porcentaje demostró. Pero yo traje como una conclusión de todo más general, como, no sé, tanto en los juicios de Tokio como en la sentencia de Ricardo Adair, muestran que la justicia requiere más que aplicar normas, requiere razonar con lógica jurídica, como lo explica Ochoa Hoffman. La lógica jurídica en sus diversas formas permite construir decisiones judiciales coherentes, fundamentales y humanas. En conclusión, los juicios de Tokio, la sentencia de caso de Ricardo Adair y el texto de Ochoa Hoffman muestran que la lógica jurídica no se limita a aplicar normas, sino a razonar de forma clara, ordenada y justa. Y en ambos casos se usaron distintos tipos de lógica, como formal, material y deóntica, y esto se usó para tomar decisiones basadas en derechos y dignidad, y es como lo explica Hoffman. Incluso lo informativo forma parte de un discurso jurídico que debe ser comprensible, coherente y racional. Y
Estos tres elementos, estos tres trabajos muestran que la lógica jurídica es una herramienta indispensable para construir decisiones coherentes, justificadas y orientadas a la justicia, tanto en contextos extremos como en casos cotidianos de derechos humanos. Y con esto finalizo el podcast. Muchas gracias por llegar, porque hayan escuchado todo, por llegar hasta aquí, si es que llegaron, y espero les haya servido de algo, y pues muchas gracias.